Mi nombre es Santiago Caprio y vamos a hablar sobre Steel Frame. Bien, es uno de los sistemas quizás más interesantes que dentro de la arquitectura nos permite racionalizar y a su vez optimizar tiempos. Es un sistema estructural resistente de acero galvanizado. Bueno, podemos pensarlo y componerlo con diferentes tipos de elementos que lo componen y a su vez con algunos elementos constitutivos, cuáles son las piezas que nos permiten organizar y armar este tipo de racionalizaciones dentro de la arquitectura. Es así que, bueno, tenemos, como aquí están viendo, algunos de los elementos esenciales que son entrepisos, cubiertas y paneles, como así también puede ser enteramente su envolvente que toma más de uno de estos elementos. Como también vamos a ver algunos conceptos estructurales que son muy importantes por el peso, por el cuán liviano es el sistema. Es por eso que van a ser muy importantes los arriofres, las rigidizaciones y los anclajes, también para evitar succiones del viento, problemas axiles, etc. Aislaciones, que es un tema que vimos pero vamos a repasar, y también importante cuáles son algunas de sus terminaciones. Bueno, mucho de este material, y es por eso que se lo agradezco tanto a dos profesionales, Pedro Paseiro y Martín Muratore, también muy comprometidos con el sistema, pero sobre todo también con la industria de este sistema. Entonces, bien, veamos. El Steel Frame es un sistema que, como ven, se puede aplicar a sistemas ya existentes y mixtos. Es una estructura portante, rígida, de perfiles de acero. Son perfiles de acero. Y también, por supuesto, como comentábamos, dentro de sus componentes, y también como habíamos visto en otro de nuestros encuentros, donde hablábamos de los paneles, de las estratificaciones de sus partes, es que también aquí es muy importante entender cuál es este pequeño universo de aislaciones. Es un sistema tradicional en Argentina a partir del 2018 con una resolución que así lo ha podido demostrar después de muchísimos años de estar presente en el mercado. Bueno, como comentábamos, es un sistema apto para construcciones existentes, también tanto por su ligereza, por el poco peso propio que aporta, por su rigidez y también por la forma mucho más limpia, con la ausencia de agua, a diferencia de otros sistemas. También por lo liviano permite sumar algunos pisos sin exagerar en el peso propio, y también en algunos sistemas que ya vamos a ir recorriendo, en donde a través de sistemas mixtos, en este caso con estructura de hormigón independiente y la manera en la que se cierran estas caras. Bien, como es un sistema que se puede conceptualizar, ingenierizar y a su vez pensar en la forma remota en la que se construye, a diferencia de que se monta, es también que nos permite, tanto en lugares alejados, como esta imagen que habíamos pasado, o en lugares en donde las condiciones térmicas no lo consienten, en el caso del frío, o zonas de enormes inundaciones, o muchas precipitaciones que hacen que los tiempos de construcción se acorten y que por eso algunos de los sistemas o haya que pensarlos de manera fragmentada durante los distintos periodos en donde se puede construir, o pensarlo enteramente, parcialmente con Steel Frame. También nos permite trabajar en industrias a través de sus cerchas, sus paneles y la forma mixta en la que pueden llegar a trabajar, tanto con el sistema que veíamos hace un momento, ¿sí? También de acero, como también de perfiles, por supuesto también de acero, en donde estos complementan sus formas. Como este otro caso que vemos, en donde a través de la superposición y la racionalización de este sistema, podemos pensar también en estructuras para fachadas ventiladas, e inclusive también para cartelerías, para grandes estandartes, e inclusive en algunos casos para algunas partes de obras de arte en su estructura. La composición que tiene, como comentábamos hace un momento, es de acero. Es acero y está zincado. Este zinc es una gran protección que, a través de una aleación intermedia, nos permite tener una mayor responsabilidad frente a la corrosión.
si fuera aquí una comparación entre pintura, entre chapa negra pintada o chapa galvanizada, fijémonos la forma en la que trabajan frente a la corrosión. En uno de los casos, a través del tiempo, en el caso de la chapa negra pintada, es que vamos a seguir viendo superficialmente, que es la imagen que está hacia abajo del eje de chapa de pintura, de chapa negra pintada, es que esta superficialmente vamos a ir viendo que se levanta, pero lo que no estamos dándonos cuenta es el daño que esto está haciendo, pero donde la corrosión está asegurando una gran penetración del oxígeno y la forma en la que esto se corroe, debilitando sin lugar a dudas la resistencia estructural. Del otro lado, una ralladura que se comporta frente a una chapa galvanizada tiene una mayor resistencia y tiene esta pequeña capita que va creciendo a lo largo del tiempo. Siempre es muy importante evitar cualquier tipo de daño que pueda generar en este baño de galvanoplastia. Hasta ahora no lo nombramos y por eso acá aparece la gran diferencia que tiene, no confundir el steel frame o steel framing con los sistemas de construcción en seco que vamos a llamar drywall para no confundir su forma de componer las diferentes piezas, los diferentes elementos, cuando lo más importante es que uno es portante y el otro no es portante. Hay uno que sirve para los interiores por su poca o nula responsabilidad que tienen frente a ellos, pero siempre nos permiten generar distintos paneles y distintos tipos de estructuras, tanto sea horizontales como verticales, que son las imágenes que vemos barradas, tachadas con rojo. Y nosotros nos vamos a dedicar en esta conversación a profundizar algunos conceptos que hacen al steel frame y a su concepción portante. En cuanto a las diferencias que tienen sus piezas, en el steel frame tenemos perfiles galvanizado C, PGC y también con forma U. Tanto uno como otro forman parte del sistema y ahora vamos a ver la forma en la que se componen y son portantes. No son portantes aquellos que son montantes y soleras de drywall. Van a darse cuenta también que hay una enorme diferencia en los espesores, que el espesor del steel framing va de 0,9 a 2,5, cuando el espesor de las construcciones de steel frame van a darse en función de las diferentes bobinas que se acercan a la planta y a partir de un sistema en frío que va plegando el perfil. Y esto es lo que nos va a dar, por un lado, esta bobina que va a tener un espesor y un desarrollo que vamos a ir plegándolo hasta tener, y ahora vamos a ir viendo las diferentes alternativas que nos dan los PGC y los PGU. Por otro lado, en el drywall el espesor no cambia, es mínimo, es 0,5 y su forma también es mucho más trabajada. Ambos trabajan por forma, por supuesto, ambos perfiles, pero van a darse cuenta que tienen muchas más pliegues que son los que permiten esta mayor estabilidad. Entonces ahora también veíamos, y voy rápido para poder que vean cuál es del que no estamos hablando y para que no tenemos que confundirlos, y siempre estamos hablando del steel frame. Entonces vamos a tener acá el alma, ¿sí? El alma es en este caso es su mayor espesor en donde va a tener que trabajar el perfil, que pueden ser desde 90, 100, 140, 250, 300 y N, y esto tiene que ver en los diferentes países cuáles son los desarrollos que tienen las bobinas, ¿sí? Una cosa es el espesor de la bobina es un enorme rollo de acero que se apoya en una máquina que se va posando hasta poder calibrarlo y que empiece a plegar los perfiles y hacer los cortes correspondientes, pero cada una de estas bobinas ya traía un espesor correspondiente. Bien, a nosotros lo que nos sirve a la hora de proyectar es entender de dónde esto viene y cómo esto sucede, para que no nos quedemos simplemente con la respuesta de no tengo este perfil o no sucede, sino que tratar de indagar un poquito más en la industria para asegurarnos cuáles son las alternativas que el mercado, al menos en ese momento, nos propone. Es así que del otro modo, en el otro lado, en el drywall, tenemos, como habíamos comentado, montantes y soleras de 35 o de 70, y esta va a ser su alma, ¿sí? Y por otro lado, enormes diferencias con el recubrimiento de zinc, que lo vamos a tener de 275 gramos por metro cuadrado de zinc. Entonces,
Aclaradas estas cosas con las diferencias que tenemos con el drywall, nos metemos de lleno con el steel framing. Entonces, acá tenemos los perfiles resistentes de acero, los PGC y los PGU, su alma. En el caso del PGC, además de alma, tiene otros elementos, ¿sí?, laterales, y a su vez tiene unas pequeñas orejitas. Tiene el alma, tiene las alas y tiene estas pequeñas orejitas. Cuando en realidad el PGU lo que tiene es un alma y las alas. Y acá nuevamente cuáles son los espesores correspondientes con los que vamos a tener que trabajar siempre según cálculo. Uno de los puntos más importantes que tiene comprender este sistema es la geometría de trabajar en línea. Acá estamos viendo a la derecha una fachada, ¿sí?, en donde estamos tratando de intuir cuáles van a ser esos paneles, esos elementos de los que estamos hablando. Arriba vamos a tener este entrepiso, una parte de un panel, otro entrepiso y otro panel. Pero lo más importante que tenemos que tratar de entender con esto es la forma alineada, el inlining que tenemos que tener con los perfiles, para que estos puedan, de esta forma, ya que estamos trabajando la estructura a través de forma y a través de elementos livianos, es que estas alineaciones no se pierdan y estén permanentemente justificadas. Estas son siempre formas que el proyectista decide. Acá estamos viendo un ejemplo muy simple. Más adelante vamos a ver un proyecto donde puede llegar a ser ilustrativo, en donde estamos viendo cómo estas piezas livianas y cómo estos sistemas son los que nos permiten comprender la forma en la que nosotros tenemos que construir aquella idea, y esta idea utilizar el sistema de la mejor manera. Entonces, para esto, y otro de los puntos importantes a considerar son cuáles son sus fijaciones que van a ser autoperforantes, que perforan, roscan, fijan, y que estas nos tienen que ayudar en todo momento a evitar soldar porque al hacerlo estaríamos influyendo en su corrosión, en el ingreso de oxígeno y en romper el baño de galvanoplastia. Por eso acá tenemos algunos tipos de fijaciones, uniones de perfiles entre sí. El ejemplo son los T1, que es el nombre con el que se denomina esa fijación, los hexagonales, de cabeza hexagonales, en este caso tenemos el 10 por 3 cuartos, que también uniones de perfiles entre sí, y empezamos a tener los T2, T3 y T4, que es el perfil, que es la fijación que nos va a dar con diferentes alturas la posibilidad de unir una o más placas de cartón yeso, de placa de roca de yeso, a los diferentes perfiles. Como también la fijación T con alas, también autoperforante, que nos va a permitir tanto las placas cementicias o de madera y los perfiles. Entonces, hablamos hace un rato de cuáles son los componentes del sistema, los recordamos: paneles, entrepisos, cubiertas, pero no nos tenemos que limitar a ellas. También podemos pensar en un envolvente en sí, como por ejemplo el museo de Guggenheim en Bilbao, en donde su piel, ¿sí?, no se limitaba a pensar estrictamente en paneles, en cubiertas y en entrepisos, pero para tratar de simplificarlo y para tratar de no sumar complejidad, es que vamos a tratar de comentarlo en cómo es que esto se comienza y cómo esto se piensa. Uno de los paneles más simples es el panel ciego, en donde nosotros tenemos un bastidor. Pensemos que es un sistema que trabaja siempre con framing. Frame quiere decir esto, ¿sí?, como este bastidor o este recuadro, y a partir de ahí cómo se segmenta. Entonces nosotros lo que vamos a tener que tratar de pensar es cuál es la separación y la modulación que tiene. Van a encontrar, y esto no es un dato taxativo, que el hábito y una buena práctica es una modulación de 40-60, pero ¿de dónde nace esto? Esto nace de la economía de uno de sus elementos, que son las placas y las divisiones que esto trae, para tratar de utilizarlo sin generar grandes desperdicios cuando nosotros tenemos grandes paneles en donde utilizamos el entero de la placa. Pero nosotros podemos llegar a tener otro tipo de modulación y esto no es un inconveniente para nosotros, ¿sí? Esto va a estar sometido a cálculo y esto lo que nos va a dar es esta alternativa de pensar
si tiene que ser 350, 320, la modulación en milímetros, o 580, y esto es algo que tiene que abonar solamente a la postura de proyecto, a sus tiempos, a su armonía y sobre todo a los resultados que necesitamos en términos de tecnoprestación. Esta prestación tecnológica es la que nos tiene que ayudar a tratar de entender que cuando nosotros podemos decidir cuáles son las modulaciones, tenemos el campo para poder hacerlo. Aquí entonces tenemos la conformación de un panel ciego con PGC y PGU, ¿sí? Estos son los verticales, los PGC, y acá tenemos abajo las unidades resistentes y las piezas de vinculación, de cómo es que los PGU, ahí tienen ahí que se está como plegando y cómo uno entra en el otro. Entonces, el PGC es el que entra dentro del U y es esta la manera, en horizontal y en vertical, en la que nosotros podemos llegar a trabajar, y después vamos a ver que tenemos diferentes tipos de anclajes y articulaciones. Acá tenemos una pequeña planta, una pequeña modulación, en donde se utilizó esta forma, y tenemos ya pequeñas denominaciones que nos ayudan a entender cuáles son los paneles verticales en este caso, y también tenemos plantas o planimetrías que nos permiten entender cuáles son los otros tipos de paneles. En este caso es el PEX y el PIN, los paneles interiores y los paneles exteriores, que son los que van a después permitir entender cuáles son sus anclajes, como es el perfil interior 3, el PIN 3 con el PEX 101, que nos va a permitir cuál es esta manera. Fijémonos en la derecha que tenemos el 103, en donde tenemos dos vanos interiores y una forma relativamente simple, en donde hay dos paneles ciegos, dos paneles abiertos, dos paneles y así sucesivamente, y hay una pequeña repetición. Entonces vamos a tratar de entender qué pasa con la desviación de las cargas y la forma en la que las distribuimos. Acá vamos a tener un panel con dintel. Si este fuera el vano, aparece claramente un dintel que se apoya en la parte en donde recibo las cargas, que es en la parte superior. Como estas se van relativamente conduciendo a los elementos laterales, que son los jack, y cómo esto se convierte en el pequeño dintelcito, ¿sí? Tenemos la viga dintel por arriba y tenemos abajo un perfil que nos va a simplemente ayudar a tomar placa, y que esta placa no trabaje sobre el vano o sobre la carpintería, pero sí lo que nos va a permitir arriba el dintel es a que las fuerzas se condensen en esta parte y que vuelvan a bajar hacia esta otra, pues lo que estamos acá viendo en esta imagen. Miren, acá lo que tenemos es la forma en la que este dintel se construye. Fíjense que tenemos dos perfiles C tomados con estos anclajes, cómo estos se unen, cómo aparecen las fijaciones y cómo cuando sube el tamaño se duplican, en este caso, los double jack, que son estos elementos laterales que son los que me van a tomar el dintel y me van a hacer como una suerte de pórtico en relación a esta fuerza vertical que estamos teniendo. Donde teníamos, por ejemplo, uno, ahora tenemos dos, pero esto va en realidad a salir de la tabla de cálculo. Entonces acá seguimos teniendo esta manera y esta pequeña relación que tienen, y también esto va a depender de las fuerzas que nosotros estamos recibiendo de la parte superior y de la forma en la que estas cargas se están distribuyendo, porque si yo arriba tengo una carpintería de la misma manera y un vano de la misma manera, yo voy a tener que recibir esa carga y voy a tener que hacer un refuerzo sobre ella, como veíamos en la imagen. Y acá tenemos la fotografía de cómo se materializan estos elementos. Acá lo estamos viendo, en este caso son dos perfiles C, están tomados abajo por una U, y a su vez está teniendo otro perfil que es el que me va a dar apoyo para tener este ángulo para tomar con la otra pieza. Acá tenemos aquel ejemplo que daba de este perfil, de este panel exterior, en donde aparece la segmentación de estos elementos y empiezan a aparecer algunas dimensiones que son las que me van a ayudar para, en el taller o en la planta de panelizado, a trabajar con esta forma de construir algunas piezas por separados para componer este elemento que en algún momento fue pensado de una manera única, unicista, transversal, completa, pero se empieza a decomponer para producir algunas de sus piezas, y es por eso que tenemos que ingenierizar parte del proceso. Y acá tenemos de ese ejemplo, de ese detalle que estamos viendo ahí, cómo es la construcción de esto, y estamos viendo una planta de panelizado común. Entonces, acá tenemos el plano de montaje, que es diferente al plano de armado de estos paneles, y después a la ficha de cada uno de estos paneles que me permiten la panelización o la construcción o la hechura de este panel individual, para después darnos cuenta cuáles son estos montajes.
Bien, fíjense que acá esta unión que aparece entre el 101 y el 102 en la parte alta, ¿dónde se da? No se da donde aparece la unión. Este panel, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Fíjense que donde aparece esta unión de este perfil, que es el PIN 101, el interior 101, no está en el final del 102, sino que deja que lo atraviese justamente, y esto pasa de los dos lados, en el panel exterior 7 y en el 3, es que estos elementos no aparecen en este lugar como de unión, ¿sí? De unión con el otro interior, sino que lo atraviesan justamente porque de la otra manera, si hubieran terminado coincidentes con el interior, su estructura no sería tan reforzada. Otro de los componentes a los que es importante abocarnos es a los entrepisos y la importancia que estos tienen para la rigidización de toda la pieza, de todo el concepto, porque no estamos trabajando con un monomatérico, sino que estamos trabajando con un sistema que nos permite pensar en elementos y en subelementos. Entonces acá lo que tenemos son estos paneles verticales, estos perfiles de los que ya hemos conversado, y la importancia que tiene el PGU de cierre para que vuelvan a entrar y para que también estén alineados estos perfiles galvanizados con forma de C que van a empezar a construir el entrepiso y sus futuras rigidizaciones. Fíjense que también aparece un rigidizador de apoyo, que es el que tienen entre la viga de entrepiso y el panel, el panel vertical, que tenemos un rigidizador que nos permite evitar abolladuras, flexiones y cambios en la posición, porque estos harían que su fuerza ya no sea transmitida axialmente. Entonces, esto también es muy importante considerarlo para que la fuerza sea transmitida correctamente. Bien, acá lo que tenemos también es una modulación adoptada, como antes conversábamos. Nuevamente, estos elementos que hablamos de cierre, de cenepas, de entrepiso, de cierre, y por otro lado, el aporte de el entrepiso con una modulación N, siempre en lining, bien justificada, bien alineada, y por otro lado, de uno de los lados fue proyectada una viga tubo muy parecida a la que veíamos en una de las imágenes, en donde una fotografía donde una persona, un operario, estaba montándola para su fijación. ¿Qué es lo que empieza a aparecer acá? Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Pequeños flejes que nos permiten arriostrar y trabajar con el strapping para evitar diferentes tipos de movimientos. Un ejemplo que podría llegar a ser del entrepiso seco, vamos a tener nuestras placas que pueden llegar a ser exteriores, de panelizado, de rigidización también, puede ser OBS, puede ser multilaminado fenólico, y en este caso un entrepiso seco que vamos a tener, como estamos viendo, un fenólico o una rigidización que podría llegar a ser de OBS, en este caso fue proyectada y fue verificada según cálculo de 18, para posteriormente tener lana de vidrio compacta, tener nuevamente otro OBS que ya no trabaja como rigidización, por eso tiene un espesor menor. Aparece en este caso la necesidad de una placa cementicia o un segundo OBS para después tener que poder pensar en cuál es el solado que estaba pensada para este entrepiso seco. Mientras tanto, fuimos viendo la manera en la que se constituía, en la que se iba pensando el ensamblaje y la propuesta para el panel vertical, exterior en ese caso. En un caso húmedo, lo que vamos a tener nosotros es, bueno, abajo ya lo estamos viendo, tenemos estos pequeños ángulos SA23, tenemos nuestras fijaciones como hemos nombrado, de perfiles con perfiles, en este caso la hexagonal y algunos perfiles de borde, para llegar a una chapa que va a contener, que va a permitir que si hago una pequeña lechada o volcada o algún tipo de mortero, en este caso húmedo, con el que va a tener el apoyo del agua para que esto pueda amalgamar los diferentes componentes, pero previo a esto voy a pensar en una aislación EPS, también un film de poliestireno, para después pensar en un contrapiso que puede llegar a ser según proyecto, liviano o no tanto, pero sí componentes de hormigón para, si fuera en el caso y no tuviera la suficiente nivelación, considerar el caso y la necesidad de una capa niveladora y posteriormente el solado elegido. Con respecto a las cubiertas, el sistema nos permite, como comentábamos hace un rato,
grandes alternativas, grandes variantes. Es un sistema que nos permite pensar en envolventes prácticamente. Es un sistema con el que muchas obras, también de Stephen Hall, obras que asma, o sea, envolventes como en diferentes tipos de edificios a lo largo del tiempo. Esto no es un sistema constructivo tan reciente. Pensemos que es una evolución del balloon frame, sistemas que tienen probado 100 años en zonas en donde se construía y la madera era la gran elección o la posibilidad en algunos contextos. Es por eso que nosotros acá tenemos esta posibilidad de pensar en cubierta, pero no olvidemos la forma de pensar en toda la envolvente, que coincide y que trabaja con los paneles horizontales y los paneles verticales de cierre, como toda una unicidad. En este caso también están sistemas IDCABIOS, que también pueden ser útiles para la industria, para la vivienda, para casos comerciales en algunos casos, y la forma en la que estas pequeñas cumbreras, estos pequeños cables, estos pequeños elementos de vinculación toman, ¿sí?, estos elementos diagonales que toman las diferentes pendientes de la cubierta que fuera necesario. Bueno, diferentes alternativas, grandes luces, también podemos pensar en cabreadas, en cerchas, en la construcción de diferentes alternativas de luces, siempre pensando de manera tradicional en su lenguaje de cordones superiores, cordones inferiores, elementos de cierre, y siempre con la misma forma en la que estos elementos tienen que arriostrarse en los elementos centrales, también en los laterales, arriostramientos inferiores, entre las cabreadas para evitar sus corrimientos y para asegurarnos que esa estructura está trabajando de manera correcta. Y aquí ya estamos viendo algunos elementos que las empiezan a relacionar para justamente evitar desplazamientos. Y estos desplazamientos terminan repercutiendo en el uso de ella para acercar y asegurarnos que el esfuerzo llega hasta las fundaciones, y al no estar trabajando correctamente aparecen pequeños movimientos. Estos pequeños movimientos lo que nos van a hacer son entradas de agua, van a hacer pequeñas fisuras, van a dañar las aberturas, van a dañar los revestimientos, justamente porque tengo que considerar muy seriamente estos conceptos para no tener problemas ni patologías de este sistema que tiene estas, a diferencia de otros que son monomatéricos. Bien, en el caso también de una cubierta inclinada pensamos de la misma forma, ¿sí? No deja de ser también un panel exterior, y la forma en la que empezamos a trabajar con las rigidizaciones, con sus barreras contra viento y vapor, algunos perfiles que nos permiten asegurar la correcta fijación a los próximos perfiles que vamos a colocar. En este caso se utilizan omegas. Los omegas es una forma que no habíamos visto, es como la letra omega, que tiene sus, en vez de ser cerrada, es abierta, es como si fuera una C, pero que en vez de cerrar sus orejas, las abre, por eso toma esta forma como de omega, y lo que permite es tener pequeñas diferencias para acercar placas y yo poder unir otros elementos, como es el caso de los perfiles que estamos viendo. En este caso son perfiles que nos van a permitir tomar una aislación térmica junto a estas clavaderas, por así llamarlas, para tener una terminación definitiva. Hemos ya tocado un poquitito de costado a medida que íbamos viendo la forma en la que se tocaban los paneles y los entrepisos, cuán importantes son los arrastramientos, las rigidizaciones horizontales y los anclajes. Entonces vamos a tener cruces de San Andrés, vamos a tener strapping, que ya más o menos lo hemos entendido, y esto nos ayuda para evitar o disminuir la luz de pandeo de la compresión que tenemos sobre estos elementos puntuales que son los perfiles galvanizados con forma de C. Entonces lo que vamos a tener que pensar es cómo estos pequeños perfiles, que lo que estamos viendo acá es un perfil U que se abre, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es el rigidizador sólido en el blocking. Primero habíamos visto el strapping, que es el fleje, después vamos a ver en otras posiciones para pensar en una cruz de San Andrés, pero en este caso estamos viendo la forma en la que este rigidizador se compone
y toma estas fijaciones y lo que me permite es bloquear, ¿sí? Bloquear y asegurarme tanto de una altura del panel, si el panel tiene unos 3,40 metros, a una cierta altura hacia arriba y a una cierta altura hacia abajo, para evitar estos movimientos laterales que puedan llegar a tener la compresión sobre los elementos verticales, que son las flechas rojas que estamos viendo. Entonces, ¿cómo se construye esto? Bien, lo primero que hacemos es un PGC que se cortan apenas sus orejas, entonces, y sus alas. Estos tienen un pequeño pliegue, y esto toma la forma y la distancia justa, correcta, precisa de la modulación. Y por encima también, justamente para reforzar esto, un perfil en forma de C. O sea que con el blocking lo que tenemos es un PGC más un PGU. En uno me va a limitar la posibilidad de la forma y en otro la resistencia. Y ambos, con sus fijaciones, bloquear esta luz de pandeo, eliminarla o disminuirla o mitigarla. Entonces, también aquí aparecen estos flejes, ¿sí? Estos strapping que ya habíamos visto para evitar estos movimientos laterales. Bien, ¿cómo es que también pensamos la rigidización en torno a las cargas de viento, a las cargas laterales, a las cargas de esfuerzo del plano? Y nosotros vamos a tener, si fuera la fuerza W, lo que vamos a tener que trabajar es este método de rigidización a través de la cruz de San Andrés, y cómo en este elemento, en este ángulo que nosotros vamos a tener que trabajar, es que aparece el fleje de tracción por carga, la fuerza W sobre el coseno del ángulo que me da la cruz, ¿sí? La cruz de San Andrés, con sus reacciones que tiene que hacer sobre los anclajes, que son los que están sometidos a la tracción, y en estos elementos laterales en donde yo empiezo a tener, fíjense que tenemos también un refuerzo del elemento vertical. El elemento vertical, que donde está de punta a punta flejado, es que tiene esta reacción de apoyo, pero a su vez tiene estos refuerzos verticales. Bien, las que hemos nombrado en el caso de las rigidizaciones horizontales, fíjense que este perfil que se suma al vano, en este caso, es justamente para poder tomarlo, ¿sí?, en el elemento a el flejado que estamos teniendo horizontal, a los elementos de anclaje y a sus sucesivas cruces de San Andrés. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy tomando es un panel con otro panel, y a esos dos paneles los estoy asociando. Esto es bastante importante de tener en cuenta, y tenía que ver con la forma en la que nosotros estamos pensando en cómo se piensan sus paneles, que no es que se terminan y listo, porque si no, no tengo manera de generar esfuerzos compartidos y solidarios para que las fuerzas sean transmitidas correctamente. Bien, el cierre del cruce, el cruce de San Andrés, por supuesto, de un lado y del otro, y acá un pequeño detalle de cómo es que esto sucede. También es muy importante pensar en cuán útiles son estas rigidizaciones horizontales y cómo los multilaminados o los OBS nos permiten hacerlo. Entonces, este elemento también es importante, porque yo cuando tengo, en el caso de este panel, hace un ratito hablamos de los paneles, y también la placa rigidizadora horizontal va a pasar por más de un panel, justamente para siempre estar más mejor predispuestos frente a esfuerzos que no sean puros, que no sean axiles, sino elementos de fuerza laterales que puedan corromper esta necesidad. Por eso es que la sumatoria de estos paneles, de estas placas sobre más de un panel, es lo que nos lo permite. Otro tema bastante importante en esto es la forma en la que yo empiezo a considerar las fijaciones. Las intermedias, o sea, cuando estoy adentro de uno de los... estoy con la placa entera y le paso por encima a uno de los perfiles, es que mis fijaciones intermedias van a tener una luz determinada. Mayor, sin duda, a cuando estoy sumando una placa contra otra. Y acá lo están viendo porque hay una placa que termina acá donde dice unión de placas y perímetros, y yo tengo una distancia que es menor, en este caso 10 centímetros, es menor a la de 15 centímetros cuando tengo fijaciones intermedias de esta placa por sobre los diferentes perfiles del panel, y cuando yo me estoy asociando a esta otra placa por encima del mismo perfil, lo que tengo que hacer es
hacer saltos entre una fijación y otra. Por eso tienen de un lado cada 10, del otro lado cada 10, pero están disociadas y no están alineadas. Esto lo que me permite es hacer mejores esfuerzos de rigidización sobre la unión de placas y sobre estos diferentes tipos de perímetros. Esto es incorrecto, justamente es lo que acabamos de conversar. Esto es incorrecto, la manera de pensar las placas. ¿Por qué? Porque no van a permitir una cierta rigidización, y esto en cambio sí es correcto. En ese caso yo lo tengo, fíjense, asociado y alineado un vano, y uno puede pensar, claro, sí, pero de esta otra manera, si yo lo hubiera hecho de esta manera, como está en rojo, o sea, incorrectamente, iba a aprovechar mejor el desperdicio del material. Bueno, pero para algo sirve el material. Si el material no sirve para rigidizar, entonces prácticamente está privo del concepto principal que tienen estos elementos, que no son solamente de cierres, también permiten esta rigidización horizontal. Bien, acá lo que tenemos es este comportamiento, ¿sí? Fíjense que nosotros empezamos a trabajar con estas pequeñas apariciones de flejes. Estos pequeños se fijaron al principio que aparecieron, ¿sí? Los blocking, estos elementicitos grises son los blocking. Aparece de estos blocking cerquita de estos vanos. Voy a trabajar con este flejado horizontal y después va a aparecer el emplacado. Y acá, si yo le hiciera una radiografía, lo que estoy viendo es qué es lo que pasa atrás de esto, qué es lo que yo empiezo a ver detrás de esto, cómo es que funciona. Y acá empiezo a ver la forma correcta de trabajar con la placa sobre los diferentes paneles que atrás a su vez son rigidizados. Entonces esto nos permite entender cómo el sistema trabaja de manera solidaria, porque fíjense que nosotros hasta inclusive pensamos y trabajamos sobre, ¿sí? Porque acá tenemos el panel superior, el panel de entrepiso, el panel exterior, nuevamente el entrepiso y nuevamente el inferior. ¿Qué es lo que tenemos hacia adelante cuando empezamos a trabajar con las placas? Que nosotros empezamos a emplacar por encima de más de un panel, no solamente en el plano, como cuando antes veíamos desde arriba en la planta, sino también todos estos elementos de cierre, donde estos elementos de placas nos permiten. Por eso la importancia de también que tienen que participar del cálculo. Los espesores, y si son multilaminados, que es mucho mejor, o si son OBS, o si son otros tipos bricados, bricks, u otros sistemas de placado, que son los que nos van a asegurar que estos estén lo más sólidos y lo más rígidos frente a cualquier problema de forma. Y acá tenemos la imagen, ¿no? De cómo un panel pasa por encima de las placas y cómo acá aparecen los anclajes. También es muy importante la forma en la que nosotros tenemos que trabajar con la succión del viento, la importancia que tiene el cálculo también de fundaciones, la forma en la que estoy fundando, en este caso varillas roscadas, anclajes químicos, ménsulas, la Simpson HTT14, que van a ver que tiene una enorme cantidad de lugares para poder tomar mi fijación, la forma, la cantidad y cuáles van a ser esas fijaciones. Esto también va a seguir según el cálculo, no es que todas tienen que estar completas, no es que tengo que tirar porque esto está racionalizado, lo tengo que hacer según cálculo, no tengo que usar coeficientes muy grandes para cubrirme de cosas que no fueron calculadas. Para eso es que muchas veces están los factores tan exagerados, en algunos casos se duplican, es por 2 estos factores, y acá tenemos que tratar de trabajar de la manera más racional posible. Bien, acá lo que tenemos es cómo aparece esta unión, cómo aparece esta ménsula, cómo aparecen las fijaciones, el PGC doble que está subiendo y que está atravesado por una cruz de San Andrés que aparece de un lado y del otro, y este elemento de unión que se acerca, y que fíjense que esta cruz de San Andrés va a ir asegurando y va a ir tomando los elementos laterales para acercarlos al lugar en donde está esta ménsula de anclaje, utilizando siempre la seguridad de que no lo tengo que tomar sobre el PGC doble o aunque sea triple, sino que tengo que tomarlo sobre una cartela de unión, como habíamos visto en otros ejemplos. En las aislaciones no nos vamos a detener mucho porque ya hemos hablado bastante, hemos tenido todo un encuentro dedicado a aislaciones y también hemos hablado sobre el tema. Pero acá lo que vamos a ver es conceptos que ya hemos recorrido cuando hablamos específicamente de aislaciones, y como también hablamos de la forma en la que tenemos que pensar la estratificación de nuestros elementos y de nuestros parámetros a través de la barrera de vapor y de viento, acústica y térmica. Y acá tenemos un ejemplo sencillo, donde tenemos un interior y un exterior, y donde la forma que aparece para evitar este puente térmico, este elemento donde voy a tratar de evitar este escape de fuga de calor a través de una barrera de agua y viento, en este caso con un producto
de Typepad. Hay algunas otras alternativas. Tupon ha hecho grandes hallazgos sobre esto hace muchísimo tiempo, y esto es una barrera que nos permite asegurarnos tanto el aire, el viento y el agua. Entonces, aquí un pequeño resumen de algunos puntitos que vimos para tratar de entender esto de la barrera de vapor. Y también tenemos interior y exterior, el flujo de calor y la forma en la que yo elimino con esta barrera de vapor este tema tanto del puente térmico como también de las distintas conceptos que hacen a la construcción de vapor y de pequeñas gotas de agua a través de los distintos conceptos de la química aplicada a los sistemas constructivos, y por supuesto que generan problemas y en algunos casos patologías dentro de la construcción. Entonces, esto tiene que ser siempre una barrera continua, tiene que estar probablemente sobre el lado más cálido que me interesa preservar, y también tiene que ser impermeable. En el término acústico, también tenemos que pensar que esto puede estar no solamente en el interior, cuando estamos hablando en otros encuentros sobre la forma en la que estamos trabajando con el interior de este panel, que no es monomaterial, que tiene un lado interior, tiene un lado exterior, tiene un espesor, y en ese espesor nosotros tenemos que tratar de entender qué nos conviene, cuáles son los elementos que tenemos a disposición, cuáles son los elementos que tienen que estar presentes para evitar el paso del agua, el paso del sonido, el paso exagerado de la temperatura, tratando de no quedar aislados netamente taxativamente del ambiente, porque es el sistema construido sobre el sistema natural, no tenemos que generar lugares completamente estancos. Sano el aire para que esto pueda mejorar la calidad interior y también la forma en la que se desarrollan algunas actividades. Por eso es que en este caso está pensado tanto del exterior como del interior del panel, y es acá lo que estamos viendo con algunos tipos de lana y con algunos tipos de elementos que, y esto es muy importante, en la forma en la que pensamos el steel frame, la forma en la que sus elementos trabajan en relación al comportamiento con el fuego, y la alternativa para retardar esto con el utilizo de dobles placas y con algunos materiales, ya que tengo que siempre pensar en esta hipótesis remota pero real de elementos que pueden llegar a tomar el espacio interior, y esto es sumamente importante también cuando pensamos en las aislaciones por la volatilidad que tienen algunas contexturas interiores de las lanas. Por eso acá está el número de la ley y la importancia que tiene tanto el aspecto térmico acústico como también nunca olvidarse del comportamiento contra el fuego. Las terminaciones pueden ser n's. Cuantas nosotros pensemos. Hemos ya visto los sistemas EIFS, mucho hemos tocado sobre las placas cementicias, y también se pueden utilizar algunos otros sistemas, en el caso del siding, que es una pequeña imitación de sistemas plásticos sobre madera, pero lo que trabaja es con un clipado y con un encastre de un sistema sobre otro, y hasta en algunos casos son superficies bastante generosas y grandes que nos permiten trabajar con mayor rapidez. Entonces ya habíamos visto más o menos la contextura, estamos trabajando en terminaciones, en este caso exteriores, por eso está aquí puntualizado, y la forma en la que esto trabaja. ¿Sí? Tenemos el poliestireno expandido con diferentes densidades, unas fijaciones de arancelas, unas washers para que justamente el EPS no se caiga, por eso es que tienen estas arandelas plásticas más grandes y las fijaciones interiores. Esto se va a tomar, fíjense, a la madera, no se va a tomar al perfil, por eso es que tengo que asegurarme la forma en la que esto está tomado, y a partir de acá la forma en la que yo empiezo a aplicar este siding. Entonces, otro caso con plaquitas cementicias, podría también pensarlo con EIFS, también podría pensarlo con madera, podría pensarlo con elementos que en este caso son livianos y se toman a la estructura, o con algunos que están separados, y que estos sistemas separados lo que nos permiten son, por ejemplo, mampuestos, o por ejemplo un sistema de fachada ventilada o una segunda estructura, que va a trabajar simplemente con el elemento vertical de cerramiento exterior con una terminación tenue. Bien, acá tenemos la conclusión del EIFS con una base de capa de terminación hot.
Bien, entonces esto es importante también considerar que la tecnología y la industria están muy bien cerca de los sistemas de producción de la arquitectura. Por eso es que hablamos de procesos industrializados, cuando tocamos un poquitito de la forma en la que se construyen, tenemos mejores controles de calidad y esto nos permite tener obras con una mejor prestación. ¿Por qué? Porque tuvieron un seguimiento en fase de proyecto mayor que otras que probablemente hay elementos que se dejan librados al azar o a gremios que muchas veces desentienden las indicaciones que están en planimetría, o muchas veces las damos por sabidas y después nos damos cuenta en la obra que esto no sucede. Aquí, como el proceso de ingenieurización e industrialización es mucho más pautado y más preciso, es que nos permite, como si lo hiciéramos en cualquier proceso de ingenieurización, obras con mejores prestaciones. Sistemas flexibles, claramente, tenemos una alternativa de modulación, diferentes tipos de proyectos, existentes o no existentes, en distintos tipos de climas, terminaciones N, y la posibilidad de generar ampliaciones y una eficiencia privilegiada sobre sistemas que también son tradicionales, pero que en la actualidad han dejado de ser eficientes cuando no es algo del sistema, no sé, de mampostería que es ineficiente. Es la manera en la que se hace, porque de alguna manera de alguna forma no se siguen teniendo en consideraciones las reglas del arte de seguirlas. No es que es un sistema contra otro, es cualquier sistema que dejamos de pensar con sabia práctica y técnica y experiencia, es que si uno empieza a evitar en cualquiera de los sistemas, si tienen en la mente un sistema monolítico, si tienen un sistema monomatérico, si tienen en mente un sistema de mampuestos, es que si se hace con las reglas del arte, por supuesto también va a tener enormes eficiencias. Lo que no va a tener probablemente es algunas posibilidades de, en los mismos espesores, trabajar con una mayor prestación, porque en el mismo espesor yo puedo dotarla de mejores aislaciones. En cambio, cuando yo trabajo con la materia, ¿sí? con el ladrillo, o un ladrillo hueco, o un ladrillo cerámico, portante, es que estoy trabajando siempre con el espesor y con la materia. Yo estoy trabajando con el K y estoy trabajando con el lambda, que me da esa alternativa de espesor, de la composición del material, aún si trabajara con hormigón. O sea, puedo hacerlo pero con más espesor. Acá con los mismos espesores estoy teniendo la posibilidad de pensar en mayores eficiencias de energía. Y acá tenemos un ejemplo también que nos permite la forma en la que esto permite pensar en no solamente otros espesores, sino pensar en que muchas veces cuando estamos pensando en cuánto cuesta el metro cuadrado, claramente yo voy a tomar el elemento valor, ¿sí? monetario, y lo voy a dividir por las unidades de superficie, con la superficie exterior, para saber cuál es la superficie del metro cuadrado, pero yo acá voy a tener una superficie útil que es mayor, que esto también va a tener una influencia importante en el valor de mercado inmobiliario o también en el valor de uso, porque yo voy a tener, aunque no fuera al mercado, pero de uso, yo voy a tener estas pequeñas sumatorias. Fíjense la enorme cantidad de espesor que está ganando, es prácticamente el doble. Siempre es más. En este caso, para tener la misma prestación con este tipo de alternativas, de barreras, de EPS y con estas densidades que se pueden trabajar, es que yo tengo una eficiencia mayor y estoy trabajando con espesores notablemente menores. Entonces, esto además nos permite ver otra cosa: las fuentes de los elementos y de los subelementos, que en uno de los sistemas, en el sistema de Steel Frame, lo que yo tengo es que son todos secos. Y todos me ayudan a pensar de manera sistémica la forma en la que yo produzco en menores tiempos. En cambio, cuando estoy trabajando con el otro sistema, el que tenemos nosotros a la derecha, el que en este caso son 320 milímetros o 32 centímetros, tengo la suma de un montón de gestiones, de trabajos, de grupos de trabajo, de tiempos de qué material tiene que tirar, tiene que secar, tiene que asegurar. Es que, hasta inclusive la manera de poner mampuestos, es que la ecuación de tiempo es notablemente mayor. Y además que también tengo diferentes tipos de mano de obra, porque quien me hace el enlucido del yeso no es la misma persona que me acomodó o que aseguró o que trajo los perfiles, los mampuestos
al nivel, al piso 4 donde tenía que hacerse esta tarea. Entonces también acá hay una manera en la que estoy sin lugar a dudas optimizando, como también es el caso de las ayudas de gremio, porque también las instalaciones pasan por dentro de los paneles. Bien, con el tema de tiempos ya estuvimos tocando un poco el tema y la reducción, al menos en esta obra que se está mostrando abajo, es notablemente inferior. Es un tiempo que es sanamente prolífero para la producción en serie. Y bueno, acá algunas obras, ya casi para concluir esta conversación, donde pueden ser obras nuevas. En este caso tenemos el museo, el pabellón que está al lado en Buenos Aires del Museo de Arquitectura. Tenemos también algunas obras que están en contextos con mayores corrosiones, es el caso de lugares cercanos al mar, también lugares en climas bien alejados, o este caso que veíamos en un contexto urbano, también la manera de ir ganando tiempo de esta forma, de tener estos paneles exteriores. Es una estructura que puede ser metálica, puede ser una estructura que puede ser, una estructura, me refiero a altura, de 9 pisos o de la altura que sea, o también puede ser de estructura hormigón independiente, con elementos de cierre, como también esta obra, en la que también participé, es en Italia, en Lecco, en donde lo que estábamos pensando es esta forma en la que teníamos que tratar de, ante la llegada de un campus nuevo de la universidad, del Politécnico de Milano, es que se iba a hacer el campus en Lecco. Entonces, frente a este hospital, ¿sí? En este hospital que están viendo aquí, que es toda esta zona que no está sombreada, que no está en gris, es todo el lugar en donde se iba a hacer donde se hizo el campus. Y por encima de esta fachada, que era un nosocomio, que era un viejo hospital, es que ante la llegada provisoria se iba a pensar a algo que llamamos Campus Point. Entonces, frente a esta fachada existente, lo que se trabajó fue con elementos de impacto, pero que a su vez, en los diferentes momentos del día, se trabajara con diferentes grupos de laboratorios que hacen a la tecnología, a la innovación y a la ciencia. Entonces, frente a esta fachada de edificio existente, que en un momento vamos a ver, es que se apoyan estos dos elementos, ¿sí? Esas dos piezas, una mayor y otra menor, con algunos tipos de elementos que progresivamente les voy a mostrar. Y acá la forma en la que ya en diferentes momentos del día estos laboratorios podían llegar a trabajar, y esto también permitía tamaños mesh mayores y menores, que es lo que acá empezamos a ver con A, B, C y D, con las oficinas que están en bloque central, las que están en cabecera, las que están cercanas a los diferentes tomas de piso, como también a las necesarias de bloques húmedos, y arriba también la forma en la que estas se empiezan a proyectar con sus diferentes alternativas dimensionales y con los módulos utilizados para esta obra, que si bien fue una obra temporal, porque fue en el proceso en el que estábamos haciendo el proyecto del campus universitario, es que esto también se acercaba de alguna manera a la ciudad para indicar como flagship: aquí va a haber una actividad tecnológica. Y aunque era, como estaba comentando hace un momento, una actividad netamente temporal en el tiempo, si bien puede considerarse arquitectura efímera, lo que también se buscó es dar la justa prestación sin pensar en que lo temporal tiene que ser de una calidad media o baja. Esta es la imagen de arriba en la zona en la que esto se va a tomar en fachada, y también abajo la manera de trabajar con las alturas y con las modulaciones de un edificio existente, que también nos dio la pauta para trabajar, como veíamos en las imágenes previas, ¿sí? Ustedes están viendo el edificio en gris y cómo esto se suma. Entonces, esta diferencia de nivel 1, nivel 2, nivel 3 está tomado de la justificación que hemos visto en fachada, y en función de esto hemos tratado de trabajar con una modulación N, que es la que estamos viendo de estas dos en la imagen inferior. Estas ya son imágenes de la fabricación, ¿no? En ufficio, en laboratorio, en fábrica, en planta de panel, en donde empiezan ustedes a ver la forma en la que se construye, en donde se empiezan a tirar las canalizaciones necesarias para las infraestructuras. Las que están viendo de un lado son eléctricas, y del otro lado están empezando a ver la forma en la que se tomó aquí la decisión de estos entrepisos que hace un momento habíamos visto en seco.
Esto que comentábamos hace un momento y ya casi aquí cerrando, para tratar de entender cuáles son estas alternativas técnico-prestacionales, es que si bien es un edificio, o fue un edificio temporal, porque ya fue desmontado, si bien ha quedado publicado en algunos medios, es que sus encuentros tenían que también dar luz de esta universidad que estaba acercándose a esta provincia, la provincia de Lecco al norte de Milano. Entonces también la forma en la que ventilaba esta cubierta, pero a su vez la forma en la que se iban asegurando las corrientes en el sentido dominante del viento y que chocaban contra la fachada de atrás y empezaban a evacuar aire caliente que quedaba entre la cubierta y el bloque, es que se empiezan a trabajar algunos paneles y algunos detalles que son los que están viendo. Entonces, fíjense acá la diferencia que tiene un panel hacia un lugar y hacia el otro. Entonces, estas son las características que ya empezamos a ver, tanto de dotación de aislaciones mayores o de mayor prestación técnica para dotar con la tecnología necesaria de aquello que nos sirve en la obra. Aquí no se utilizó lo mínimo indispensable, que es lo que venía citando, sino aquello necesario para tratar de dar una adecuada prestación a este interior, que no sea trabajar adentro de containers, que lo único que hago es tomar mucho calor o tener que solucionarlo o mitigarlo con aire acondicionado. Y es así que, bueno, aunque era una obra temporal, se pensó en mejores dotaciones de aislación, inclusive entre paneles, para que estos bloques, por ejemplo, entre el piso o entre el piso último y el anteúltimo, o sea, el 3 y el 2, también hubiera, y estas cosas salieron según cálculos, se hicieron las simulaciones necesarias para asegurarse que era una manera más estanca de trabajar, porque estos elementos podían llegar a trabajar por esta utilidad. No es que era un hospital que estaba trabajando prácticamente de manera conjunta todos sus pisos, sino que aquí podía llegar a trabajar en diferentes horarios, en diferentes momentos, uno de estos bloques. Justamente porque era un laboratorio, ¿sí? Era para startups, para pequeñas. Estamos hablando de una obra que ya tiene más de 10 años, ¿sí? Esta obra debe ser del 2000... no sé si el 12 años debe tener esta obra. De hecho, en alguna foto ahí me ven un poquitito hace un tiempo atrás. Bueno, acá algunas fotos nos muestran fíjense la cantidad de paneles que estaban produciendo conjuntamente, que se iban viendo algunos problemas y algunas cuestiones antes y mucho antes de la dotación y el apoyo y la posa de estos elementos. Pero fíjense acá, tuvimos que, si no recuerdo mal, eran dos como galpones, dos grandes talleres, y necesitábamos en uno una pluma bastante importante, perdón, un tren bastante importante para la posición de algunos vidrios que ahora vamos a ver, que son estos que están aquí, y en este caso ya tenemos un bloque, cómo está trabajado, cómo está cerrado, cómo está asegurado, cómo está clipado, cómo está bloqueado. Todas palabras que de a poquito les empiezan a mirar otras cosas en la imagen, como también en los dos diferentes tipos de densidades de los poliestirenos expandidos. Y en la imagen que tienen hacia la izquierda es la forma en la que se posaban estos cristales, ¿no? Estos cristales sándwich, que eran en algunos doble y en otros lados triple vidrio. Bien, ahí tenemos en este caso a Montanelli, el arquitecto Montanelli, de un lado asegurando o chequeando algunas cosas, y a mí del otro lado de algunas piezas que quizás no estaban bien cortadas, retirándolas por algunos ajustes de unas cosas que uno, así como tiene que ir a obra a revisar cosas si están bien hechas, tiene que también asegurarse permanentemente en algunos momentos claves y en otros sorpresa, de asegurarse que estas cosas se están haciendo según las indicaciones, y también recoger cuáles fueron aquellos problemas que no tuvimos en cuenta a la hora de pensar en esta obra. Como así también ya fase final, el montado de estos elementos en algunos medios de transporte, para asegurarnos, y ya aquí para terminar, en cómo esto fue posado en pocas horas de un mediodía,
entre un mediodía y entre las 11:30 de la mañana, y creo que a las 4:30 ya estaba todo montado. Fíjense que vienen los bloques hasta inclusive con sus elementos de refrigeración, también los bloques húmedos ya venían, con lo que esto también se utilizó en la máxima posibilidad de emplacado interior-exterior entre piezas, de no tener que hacer mucho en la obra para que también esto jugara con el impacto que tenía en este caso la tecnología. Ahí ven el hospital, y acá están viendo estos elementos que se empiezan a aparecer y estas nivelaciones en función de las diferentes, ¿cómo es que se llama?, modulaciones. Y acá, bueno, parte del montaje, y también acá que se ve este elemento interior-exterior de cómo es que esto así sucede. Bueno, es este el sistema de construcción Steel Frame. Tiene enormes virtudes. Primero hablamos de un pantallazo de cuáles son sus elementos, de cuáles son sus subelementos. También conversamos de la manera en la que se componen las piezas que me permiten pensar en una obra. Y lo que hablamos fueron situaciones de mínima que el sistema registrado, Steel Frame, que es registrado, nos obliga a hacer. Pero esto, con algunos ejemplos que hemos visto, es siempre lo mínimo, y nosotros siempre podemos, según nuestras obras, customizarlas para que, bueno, siempre la arquitectura y la técnica trabajen de la mejor manera posible.